Cada de ustedes. A ver. Bueno, y empezamos entonces, ya lo había anunciado, aquí se encuentra el ministro de Educación, Rosendo Serna, a quien por supuesto también le extendemos esta felicitación por esta celebración. Uno no deja de ser maestro, ¿verdad? Y usted tuvo una especialidad en química. Biología y química. Sí. Ahora es ministro y tiene el poder de tomar decisiones, pero sería bueno que en estos minutos iniciales nos recuerde precisamente esa labor donde usted empieza. Bien, yo en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad y también saludar a todos los maestros, pero muy en especial quiero recordar a aquellos maestros que producto de la pandemia han desaparecido, se han ido al lado del Señor. Son 3.920 maestros y auxiliares que han fallecido y pues para nosotros es un pesar enorme. Otros maestros que sufren las consecuencias todavía respecto a su salud y otros que tienen otras enfermedades también que sufren esas mismas consecuencias. A todos los maestros del Perú, a quienes están trabajando y laborando fuertemente, un agradecimiento enorme, teniendo en cuenta que los artífices del retorno a la presencialidad fueron ellos quienes colaboraron fuertemente para esta tarea. Bien, yo me inicié como maestro en zona rural, en Castillo Grande, en el Colegio César Vallejo, que pertenece al distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, Tingo María. Y en épocas de la violencia social muy fuerte en esa zona, cuando Sendero Luminoso pues, se presentaba permanentemente por esos lugares, ahí me inicié y luego pasé a trabajar en una zona periurbana, en este caso conocido Vichaycoto, así se llama el colegio de aplicación, no, el colegio fiscalizado de Vichaycoto, el Guayaga. Luego pasé al Milagro de Fátima, a la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, trabajé como especialista de la Dirección Regional de Educación por 8 años, volví a ser directivo de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, estuve ahí también trabajando fuerte, y ahí pasé el 2003 al 2007 como director regional de Huánuco. Ha pasado por todos los niveles. Luego al Ministerio de Educación, conoce muy bien al Ministerio de Educación estuve por 5 años, del 2014 al 2019, y del 2019 retorné a Huánuco como director regional de Educación, a la fecha que me invitó el profesor Pedro Castillo, a quien yo agradezco. Y le soy sincero, seguro que si no hubiese estado el profesor Pedro Castillo, no se hubiese tomado en cuenta un maestro de provincias, porque yo que he pasado por todas las instancias y que he sabido interrelacionarme también con muchas personas y que los conozco, que son mis amigos, muchos de los temas de las decisiones en orden político y sobre el sector de educación, los maestros no han sido tomados en cuenta. Por lo mismo que usted conoce esta realidad, ¿no? De, por ejemplo, los profesores rurales, ya ha pasado por estos diferentes estamentos, ¿por qué es que ya teniendo la posibilidad de tomar decisiones, hay algunas que no se han tomado? Como por ejemplo, las promesas presidenciales, ¿no? De, por ejemplo, aumentar el sueldo a los maestros. Mira, sería importante hacerlo en un primer instante, ¿no? Hay que entender que se recibe el presupuesto aprobado el año anterior. Es más, la pelea constante, y desde el año 2002. El año 2002 en el Acuerdo Nacional se plantea como acuerdo de sociedad el incremento al 6% como porcentaje del Producto Bruto Interno para el sector educación. Y se plantea todavía cada año 0,25% para alcanzar el promedio al 2006. Sí, pero la promesa la hizo Castillo. Sí, yo quisiera... Pero quiero que la gente tiene que conocer la cuestión histórica, porque no se puede exigir a un gobierno que ingresa este año, que va a cumplir un año, y que hay toda la buena disposición. Ayer yo estuve conversando con el presidente, hay toda una cronología que nosotros vamos a aprobar y que va a tomar en cuenta justamente eso, llegar al 6%, pero llegar también a una política remunerativa que gratifique al maestro mínimamente, porque lo que ahora tenemos, por ejemplo, si nosotros expresamos un aumento que se ha venido dando 200 soles, es un aumento para los maestros, 2.300 gana un maestro de primera escala, y fíjense que los maestros son la única carrera en el sector público que es evaluada por desempeño y periódicamente. Los cargos se acceden por concurso, lo que no ocurre en otros sectores. Lo cual está bien. Está muy bien. Yo no estoy cuestionando eso, yo digo está bien, pero hay que darle el valor
y la política remunerativa tiene que crecer. Entonces, la disposición, y le decía que ayer conversaba con el presidente respecto a estos temas, entonces hay las proyecciones que estamos planteando para mejorar remunerativamente a los maestros y por otro lado alcanzar ese 6% mínimamente, porque no solo es consignada en el Acuerdo Nacional, sino en la Ley General de Educación. El 2003 se aprobó la Ley General de Educación. Ahí hay un artículo que dice 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto para el sector de educación. Últimamente se ha modificado la Constitución para llevarlo al rango constitucional. Muchos profesores nos están escuchando. ¿Para cuándo? Miren, este año, para el próximo 2023, vamos a un esfuerzo enorme. Debemos estar cerca al 6% y en los 2 años que siguen debemos alcanzar ese nivel 6%, porque hay la necesidad de entender, miren, estamos en una situación crítica, la guerra entre Ucrania y Rusia ha obligado a que el Poder Ejecutivo tome decisiones como por ejemplo la exoneración del impuesto selectivo, el IGB, que señala una reducción casi de 900 millones mensuales, por ejemplo, en recaudación. Y eso sirve para obra, eso sirve para mejoras, y no se pueden hacer. Entonces estamos en una situación crítica, pero pese a ello la decisión política es eso. El presidente va a cumplir su palabra y seguro él lo va a anunciar. Yo no puedo, próximo año. Yo no puedo señalar ahora este tema porque corresponde al señor presidente hacer los anuncios que corresponden. Vienen fechas claves, el día de hoy, y, el 28 de julio, que el señor presidente estará a los anuncios que corresponden, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir a una pausa, Mabel, y regresamos y hablaremos sobre otros aspectos, entre ellos naturalmente el uso de materiales educativos, que ha dado lugar a una polémica grande, y otras ficciones con el Congreso respecto de la SUNEDO. Nos hablará sobre todo eso y las preguntas que le haga Carlos Villarreal, el ministro Rosendo Serna, que está con nosotros. Son las 8:20, estamos entrevistando al ministro de Educación, maestro Rosendo Serna, con motivo del día en que se conmemora a los maestros de nuestro país. Usted ha comenzado hablándonos sobre temas remunerativos que son muy importantes, naturalmente, para quienes se desempeñan como maestros, en total cerca de 600.000 personas, me parece, es el grupo laboral más grande de nuestro país, pero hay temas de fondo, es decir, cuál es el currículo que se aplica en las escuelas, qué es lo que queremos transmitir junto a los conocimientos. Los años de la violencia terrorista nos enseñaron que había que reforzar en el currículum una visión de amor al país y de respeto a nuestra democracia. Durante las últimas décadas hemos ido cobrando conciencia de la desigualdad entre hombres y mujeres en el Perú, que ha llevado a cifras totalmente escandalosas de acoso, de abuso y de violación sexual. Eso, naturalmente, tiene que reflejarse, como en todos los países del mundo, en la orientación del currículo. Por eso es que hay una política de género, de igualdad de género en nuestro currículo, que algunos quieren objetar diciendo que eso es una tarea de las familias y no de las escuelas. Explíquenos, por favor, qué cosas piensan hacer para hacer frente a esta objeción que les han presentado en el Congreso de la República. Bueno, ahí las cosas están definidas. Nosotros, dentro del currículum que está vigente, se plantea como un enfoque transversal por todas las áreas de la formación, la igualdad de género. Entonces ahí nosotros no tenemos, y el equipo técnico tampoco, ninguna situación vamos a decir, de ambivalencia. Nosotros en la práctica vamos a seguir implementando ese enfoque transversal que es consustancial a la formación integral de los estudiantes. Ahora, el tema va por los extremismos que surgen, ¿no? Por un lado, aquellos que radicalmente oponen, y por otro lado, nosotros estamos en una situación tolerante, tranquila. El equipo técnico también piensa de esa manera. Hubo algunas deformaciones que sí es necesario señalar. El tema de la implementación de los libros. Yo mismo vi algunas fichas incorrectamente elaboradas, que el Ministerio rectificó en su momento, estoy hablando 2016, 2017, que rectificó rápidamente. El problema es que esas tendencias extremistas que se cuelan, vamos a decir el término, al interior de quienes toman decisiones es un gran problema. Por ejemplo, ese tema de ese link que va en una enciclopedia. Es una situación que alguien interesadamente la ubica, que no es parte de la política general, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que corregirse, tiene que haber un mejor filtro. Ahora,
respecto a educación sexual, respecto a los materiales, respecto a todos esos temas, la Ley Orgánica de Funciones del Ministerio de Educación señala que el órgano rector para ese tema, es una ley orgánica, es el Ministerio de Educación. Entonces, esa ley aprobada en el Congreso va a tener que ser reglamentada y dentro de ese marco vamos a manejar de tal manera que no se vea afectada esta situación, que los extremos, cuando digo los extremos es unos a favor y en contra, pues hacen toda una discusión y cuando en la escuela los maestros saben de que la política de igualdad de género es una política transversal y de ejecución y de implementación permanente. No solo ahora, sino de años atrás, que venimos haciendo en las escuelas. Ministro, entonces, buenos días, ministro, ¿cómo está? Entonces, usted garantiza como titular del sector que el tema del enfoque de género, la educación sexual en las escuelas, no se va a ver distorsionada. Yo hablo de igualdad de género, Okay. Para evitar problemas de situaciones de concepción, políticas, de convicción también, vamos a ver, religiosas. Hablo de igualdad de género, Okay. Porque considero que ese es el enfoque transversal que el currículum lo mantiene y lo implementa, y que los maestros trabajamos sin ninguna situación de intolerancia, ¿no? Hay otro tema que quería preguntarle, ministro, con relación a, en primer término, la ejecución presupuestal de su sector. Ayer en el Congreso usted se presentó ante la Comisión de Presupuesto y se manifestó que solo había habido un 11,7% de ejecución del presupuesto de inversión. Recordemos que el Premier hace poco dijo que aquellos funcionarios que no ejecutaran hasta agosto el 70% del presupuesto iban a ser separados, ¿cierto? Fue bastante radical en ese sentido. ¿Es así? ¿Solamente se ha ejecutado ese porcentaje? Bien, lo que usted está hablando de inversiones, pero ahí tendría que explicarle largamente. Pero quiero comentar mi intervención ayer en el Congreso. Yo participé pidiendo que se apruebe el proyecto de ley para la transferencia del presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, que ha sido asignado. Ese presupuesto lo ha aprobado el Congreso. El Congreso ha incorporado una cantidad de presupuesto al Ministerio de Educación. Y entiendo yo con buen criterio porque no estaba garantizada la presencialidad, no estaba garantizado los juegos escolares. Entonces se ha puesto una cantidad de dinero. Cuando se apertura la equidistancia, o vamos a decir la situación de distanciamiento de 1 metro, 1,5 metros de los estudiantes, y no estaba aprobado el tema de la masificación, es que nosotros tomamos, mientras estaba eso estaba restringido, no había juegos escolares, pero al haberse levantado todas esas restricciones, nosotros creemos, como parte de la situación de sostenibilidad, como parte de la situación de mantenimiento de la situación socioemocional de los estudiantes, la práctica deportiva, el arte, la situación de las danzas, etc. Entonces dijimos, hay que hacer los juegos escolares, y una de las formas para viabilizar eso es transferir a los gobiernos regionales. Lo que está en el presupuesto del ministerio, estamos con este proyecto de ley pidiendo de que se transfiera a los gobiernos regionales para que sean derivados e inyectados al presupuesto de las UGELs y de las DERES, para que puedan desarrollarse las Entonces, etapas ¿cuánto se ha ejecutado de su presupuesto? Deportivas de local, regional y macrorregional. Eso es para clarificar y para ver por qué estuvimos ayer en el Congreso. Ahora, respecto a la ejecución presupuestal, miren, y ahí yo puedo explicar y largo y tendido, pero lo voy a hacer rápido. Por favor. Nosotros tenemos en inversión el proyecto especial de inversión pública, el PIP Bicentenario. Ahora hemos lanzado ya el primer bloque, que son 75 colegios que se van a construir en el país. Ese es convenio de gobierno a gobierno. Miren, esto viene desde el 2020, cuando el señor Vizcarra ofreció el tema de este PIP y conformó y lo hizo unidad ejecutora, y tuvo que firmarse un convenio con el gobierno, con Reino Unido. Y se firmó recién el año pasado, en noviembre, cuando esta debiera haberse firmado antes de que asuma el presidente Pedro Castillo, pero resulta que se demoró, se firmó en noviembre. Eso ha retrasado 6 meses. Recién nosotros hemos aprobado todo el calendario, y ese presupuesto, por ejemplo, que ahorita se nota que no ha sido un avance, ya empezó con 4 escuelas, es la primera etapa, y todas las etapas... ¿Cuándo van a estar listas? En diciembre se inicia todas las licitaciones. Eso significa que en el cálculo hecho y exigido por nosotros ante los directivos, alcanzamos nosotros el 95% de ejecución presupuestal.
en ese tema. Pero tenemos también inversión por PRONIET. Y tenemos inversión también que ha sido consignada en el anexo 5 del presupuesto general de la República. Es decir, cuando se aprobó el presupuesto, se incorporó ahí 20 construcciones, 20 infraestructuras educativas a construir. No sé bajo qué situación y presión se hayan consignado con nombre propio en el anexo 5. De ese anexo 5, solo 4 instituciones educativas tienen documentación completa y 16 no. Entonces, habría que decir por qué razón se los consignó si no tenían el expediente completo. Sí, pero precisamente se presenta un problema porque aparentemente dinero hay y ustedes son el ministerio que más presupuesto tiene, pero hay un problema de gestión. ¿Por qué es que se hacen colegios y no se entregan? ¿Por qué es que hay colegios que todavía entendemos que hay una larga deuda en cuanto a infraestructura? Pero ¿por qué no se ha podido intervenir estos colegios en donde falta mobiliario? Ayer recibíamos la llamada de una profesora en Huancavelica que nos decía que los niños tenían que hacer en un baldecito porque no llegaban, no tenían baño o no llegaban al baño que estaba sumamente alejado para niños de 4 años. Creo que ahí, esa noticia estaba referida a que no le entregaban el local. No le entregan, que ya está hecho y no le entregan. ¿Dónde está el cuello de botella? Usted mismo en su análisis seguro se va a dar cuenta que eso no ocurre en los 6 meses que estamos en gestión, ni en el año que va a cumplir el presidente. Pero está en su poder agilizar esta situación. Primero le explico. Le voy a poner un ejemplo. El Colegio Salaberry de Piura, Sullana, tiene 7 años construyéndose, paralizado. Yo he ido a ver esa obra. El tema de la normativa, el tema de la situación legal hace que estas obras que han sido concedidas, licitadas a empresas y que han llegado al arbitraje y que no pueden seguirse construyendo hasta que no se resuelva ello. Es un tema de normativa. Nosotros, el Poder Ejecutivo, hemos hecho llegar al Congreso una normativa que permita flexibilizar eso. ¿Se aprobó la normativa? No, está en verse, está en veremos, porque hay la necesidad de agilizar ello. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, así tan fácilmente, hay dinero, ¿y por qué no se construye? Hay todo un proceso que hacer. Entonces está en la cancha del Congreso. Ley de contrataciones. Es más, ustedes deben conocer, con decreto supremo se aprobó la emergencia. Y yo cuestioné esa emergencia, lo critiqué, porque consideré que era una declaratoria de emergencia declarativa, un poco, vamos a decir, señalando, sí, pues, un análisis teórico respecto a qué pasa en la educación. Sí, nosotros estamos trabajando, eso se va a cumplir ya ahora, estamos trabajando una normativa que permita que se haya flexibilización en infraestructura educativa y haya flexibilización para el desarrollo pedagógico para que también. Pueda completar usted un porcentaje que acepte el primer ministro de su inversión. Ahora, antes de que el tiempo nos gane, que está corriendo rápido, queríamos saber su posición sobre los debates que hay en torno a la universidad. Usted es el ente rector también de este campo. Hay, por una parte, una dificultad para una ley que pretende restablecer la autonomía de las universidades, una autonomía que ha sido garantizada por el TC. Sin embargo, y ustedes tienen reserva frente a eso. Una palabra breve sobre este tema, por favor. Eso estaba consignado en nuestro informe técnico. Sí. Es más, en la conversación que tuvimos con el presidente, esa ley ha sido observada, sí. ha sido presentada en el Congreso. Ahora, el Congreso ha insistido, seguro que falta la segunda votación, pero hay que pedirle explicaciones al Congreso por qué no toma en cuenta el informe técnico que nosotros hemos hecho llegar. Y ahí hay situaciones observables muy serias, ¿no? El hecho, por ejemplo, del organismo autónomo. Y con usted conversé, yo me acuerdo ampliamente respecto al tema, ¿no? Entonces, hay que ir a pedirle al Congreso un poco de racionalidad en el tema, un poco más de análisis, tranquilidad, que los apasionamientos y los intereses de orden grupal o personal no estén por encima del interés nacional. Todos estamos de acuerdo en que las condiciones básicas de calidad tienen que imperar, no solo en la universitaria, sino también en la educación básica. Y eso tiene que ser, pues, un acuerdo país, ¿no? Ministro, una precisión, por favor. Ustedes, me refiero al Ejecutivo, ¿ya enviaron el proyecto de libre ingreso a las universidades al Congreso? Ha sido aprobado el Consejo de Ministros de la semana anterior, el miércoles pasado, y no sé si en la parte administrativa ya se ha cumplido con derivar al Congreso nuestro proyecto de ley, porque tiene que ser un proyecto de ley. Ahí estamos generando una nueva modalidad de ingreso libre. Para 6.000 estudiantes el próximo año. El primer año, sí. Pero nuestra meta es trabajar 3 años, que alcance cerca de 20.000 estudiantes. ¿Y se contempla mayor presupuesto para las universidades? Sí, se ha
conversado con las universidades públicas. Ahí el trabajo va a ser con la universidad pública, es decir, donde hay espacio, donde hay situaciones de crecimiento para darle mayor número de docentes, donde las condiciones están dadas, allí se va a iniciar este piloto que va a beneficiar fundamentalmente al talento vulnerable, es decir, aquellos jóvenes que no tienen acceso por situaciones de orden económico, por falta de apoyo, pero que están en zonas más deprimidas. Eso es la idea. Ministro, una última muy concreta. Ya que usted se refirió al Congreso de la República, ¿usted está satisfecho con la forma como está legislando el Congreso en materia educativa o es que tiene algunas objeciones o el Congreso se está fijando en otros temas secundarios? No, bueno, yo aquí en esta parte debo felicitar al bloque magisterial que ha enarbolado varias iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la deuda social no tenga que dar 2 vueltas en el Poder Judicial y se resuelva administrativamente. Eso es un logro importante. Y conversábamos con los congresistas que esa debe ser la prioridad, porque ahí, por ejemplo, se desahoga, que valga el término, en la carga administrativa de las asesorías jurídicas de las regiones, de los gobiernos regionales y del propio Poder Judicial, porque esa carga ya no va a ser atendida sino administrativamente. ¿Qué otro proyecto de ley que me parece interesante? El pago de las CTS, el tema de las reivindicaciones de los maestros de educación superior, los proyectos que están presentados ahí. Hay buenos Pero proyectos. solamente usted felicita al bloque magisterial. ¿Qué pasa con las otras bancadas? No he terminado todavía mi apreciación. Que no van el tiempo. Entonces, sí, y por otro lado, hay otras iniciativas que han merecido también el respaldo de otro bloque, pero hay otras iniciativas también que redundan y repiten lo que ya se está haciendo, ¿no? Los temas, por ejemplo, de la práctica del deporte, que ya está consignada en la normativa, el tema de una serie de situaciones que son propias de nuestro trabajo, que ya venimos desarrollando y que le hemos manifestado que serían repetitivas o duplicarían una situación de normativa que no tendría rango de ley porque finalmente nosotros ya lo estamos trabajando. Muchas gracias, ministro Rosendo Serna. Resalto algunas cosas que usted ha anunciado. Es un futuro aumento, tal como lo prometido a los profesores, un aumento de sueldo, la construcción de colegios, cuya licitación empieza a fines de este año, y también la propuesta que le ha hecho al Congreso de un cambio en la normatividad para que estas cuestiones administrativas relacionadas a la infraestructura, a la construcción y a la remodelación de colegios pues sea un poco más relajada, para que fluya y los niños puedan disfrutar de ambientes dignos. Le agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias. Yo hubiese querido hablar también el tema importante del nombramiento. Ayer se ha iniciado la etapa de inscripciones. Son 45.000 plazas que están ahora para concurso para los docentes. Si usted se puede quedar unos cuantos minutos más, escuchamos los titulares y continuamos con eso y nos lo explica rapidito, ¿le parece? Correcto. Muchas gracias, ministro. Maestros, dialogando con el ministro de Educación, Rosendo Serna, quien estaba a punto de contarnos cómo es que ya habían reactivado nuevamente este concurso para maestros que había quedado suspendido por la lamentable filtración del examen. Cuéntenos, por favor. Bien, se ha emitido la norma técnica, hemos puesto ya, desde el día de ayer están las inscripciones, se está ofertando inicialmente 45.000 plazas, estamos en gestión para aprobar otras 43.000 plazas con un proyecto de ley que se conviertan las plazas eventuales en plazas orgánicas. Es una situación de trámite que ya debe haber llegado al Congreso también, y esperemos que esto se consolide. Y va a ser algo histórico ofertar más de 80.000 plazas a los maestros. Y es totalmente diferente la modalidad de evaluación. Si bien es cierto, es una prueba única nacional en respeto a la normativa. Y le soy sincero, yo hubiese querido tomar solo la prueba única nacional y dejar la fase descentralizada, porque ese obedece a toda una dinámica que a veces se tergiversa, porque eso se hace en cada región. Pero la norma dice eso, entonces hay que cumplir. ¿En qué cambia? ¿Cómo se considera? Por ejemplo, ahora dentro de la trayectoria profesional del maestro postulante se está sumando un puntaje adicional respecto a la experiencia profesional, es decir, cuántos años de contrato ha tenido. Son 16 puntos que se agregan. Si el maestro ha tenido 10, tendrá sus 10. Si el maestro ha tenido 8, si ha trabajado 16. Entonces, eso es importante porque reconoce el esfuerzo del maestro que estuvo contratado, sobre todo en zonas rurales. Y luego la modalidad de la prueba también, siempre en el marco de la meritocracia, y le damos mayor peso al tema de gestión pedagógica. Es decir,
en lo que ha sido preparado el maestro en su nivel, porque va a ser por niveles, inicial, primaria, secundaria, y en secundaria por el tema de su especialidad, ciencia y tecnología, comunicación, matemática, o sea, la prueba es diversa. Ahí tenemos internamente dos planes paralelos que están trabajándose, porque hay que tener toda la confianza del caso para que esto no ocurra lo que ha ocurrido en la prueba anterior, ¿no? Ministro, no puedo dejar de tocarle temas que tienen que ver con la coyuntura. A usted como maestro, y justamente en el Día del Maestro, ¿cómo usted percibe el hecho de que el grado académico que tiene el presidente de la República y el de su esposa también, ambos profesores, esté en tela de juicio, en cuestionamiento por la investigación fiscal que hay por el supuesto plagio de sus tesis respectivas? ¿Cómo toma usted esto? Mire, en esa parte yo debo señalar que este es un tema personal del presidente, que seguro lo va a explicar, como que lo ha explicado también, y la propia universidad. Entonces yo no quiero comentar ese tema, pero yo voy a lo mío, y dentro del marco de la transparencia. Ha sido cuestionado también su propio... En el caso mío ha habido toda una situación de mala fe, que yo estoy esperando salir del ministerio para asumir, y lo dije también en su oportunidad acá, de asumir el derecho a que se me restituya, o sea, el tema del al honor y al buen nombre que yo tengo, ¿no? Porque es fácil presentar un trabajo y meterlo al Turnitin, digo en términos coloquiales, hacerlo pasar sin necesidad de hacer las exclusiones que corresponden. Hay que excluir todo lo que dice la bibliografía, hay que excluir todo lo que dice el parafraseo, hay que excluir todo lo que el esquema mismo te plantea, y en el caso mío era el marco del buen desempeño docente, y que tenía que explicar al detalle, siendo un documento oficial. Doctorado, pero doctorado. Claro, entonces allí, por ejemplo, de mala fe se hace pasar al 100% y se dice esto es. Yo no he querido hacer más situación de detalle, pero están en manos de mi abogado. Disculpe. Y yo ese tema lo voy al salir del ministerio, asumiré y seguro que en los tribunales aclararemos el tema, ¿no? Yo insisto con el tema de la tesis del presidente y su esposa, porque usted dice que es un tema personal, pero la verdad no es tanto así, es un tema de interés público, porque involucra al presidente de la República y una tesis para optar a un grado académico. Yo le manifestaba no el análisis de fondo de la tesis, sino más bien el hecho de que sean cuestionados ambos por este trabajo y en un día como este, ¿no? Bueno, reitero, el presidente ha dado una explicación, la universidad ha dado otra explicación, y que me parece que está en investigación y hay que esperar pues que culmine la investigación. Si el Ministerio Público ha asumido ese tema de hacer el análisis, la investigación del caso, pues hay que esperar que se resuelva, ¿no? Bueno, señor Serra, comprendemos los límites de lo que usted quiere hablar. Muchas gracias por estar acá en un día como hoy. Reiteramos nuestros saludos a los maestros que, como usted, son más de 500.000 y que son la columna vertebral que no solamente garantiza el futuro de nuestros jóvenes, sino la cohesión de nuestra sociedad. Muchas gracias y que tenga un buen día del maestro. Usted también, señor Rosendo Serna, ministro de Educación. No sé si quiere decir palabras finales. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a los maestros de todo el país, agradecerles el esfuerzo por el retorno a la presencialidad, a los maestros de lo más recóndito del país, de las zonas altoandinas, aquellos que transitan por caminos de herradura, aquellos que están en zonas de selva muy disperso, aquellos maestros que han enfrentado esta pandemia también, y a los maestros que ahora han vuelto a la presencialidad y hacen el esfuerzo enorme, a todos los maestros, a las maestras, a los auxiliares que colaboran con la gestión pedagógica, que lo pasen hoy día muy bien, que sea un día de reflexión y un día de ratificar el compromiso que hay que seguir trabajando por el desarrollo de la educación en el país. Y no quiero olvidarme también de saludar a los maestros de la región Huánuco, a quienes estimo mucho. Muchísimas